¿En algún momento te has preguntado si la verdad es solo una ilusión? Si aquello en lo que siempre has creído podría ser simplemente una construcción que al menor golpe se desmorona. En un mundo que se tambalea entre verdades fragmentadas y opiniones en conflicto, ¿es posible sostener una verdad absoluta? Gianni Vattimo, pensador contemporáneo y bastante atrevido, no solo cuestionó esta idea, la destrozó. Hoy vamos a explorar las revolucionarias ideas de Vattimo, el filósofo italiano que, influenciado por gigantes como Nietzsche y Heidegger, propuso un nuevo enfoque, la verdad débil. Una verdad que no es rígida ni definitiva, sino flexible, adaptativa, capaz de coexistir con otras verdades sin imponer su dominio. Para Vattimo, el mundo es un espacio de interpretaciones, un lugar donde ya no hay sitio para las certezas incuestionables. Prepárate, porque en este video vamos a conocer sobre su vida, sus ideas y su provocador legado. Vamos a desafiar juntos el suelo firme de nuestras creencias para descubrir cómo su filosofía puede cambiar la manera en que concebimos el mundo y hasta nuestra propia existencia. Gianni Vattimo nació en Turín, Italia, en 1936, en una época marcada por la reconstrucción y las contradicciones de la posguerra. Creció en una familia de valores tradicionales y, como tantos jóvenes italianos de su generación, se educó bajo la influencia de la Iglesia Católica. Pero Vattimo era un inconformista nato. Desde muy temprano, comenzó a cuestionar la rigidez de las enseñanzas religiosas y la estructura de las creencias incuestionables que le rodeaban. En su juventud, vivió un periodo de acercamiento al catolicismo, pero siempre con una actitud crítica y analítica. Su búsqueda de respuestas lo llevó a la filosofía, y fue en la Universidad de Turín donde encontró el espacio para explorar ideas radicales y replantearse todo lo que había aprendido hasta entonces. Allí, tuvo acceso a los textos de pensadores que desafiaban la noción de verdad absoluta, entre ellos Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger. Las ideas de estos filósofos comenzaron a resonar en Vattimo de una forma poderosa y transformadora. Para él, Nietzsche fue una revelación, alguien que, al declarar la muerte de Dios, abría un nuevo horizonte para entender la existencia en un mundo sin certezas. Pero su transformación filosófica no se detuvo ahí. Vattimo continuó su formación en Alemania, donde tuvo un contacto directo con la obra de Heidegger, el pensador que redefinió el concepto de ser y cuestionó la posibilidad de acceder a una verdad absoluta. Fue un encuentro casi místico con el pensamiento hermenéutico y con la idea de que la verdad es siempre interpretativa, algo que no se encuentra, sino que se construye. Este periodo en Alemania fue decisivo para Vattimo, quien empezó a desarrollar una visión del mundo que rompía con la idea de que la realidad es algo fijo e inmutable. En lugar de eso, comenzó a ver la verdad como algo maleable, una construcción social que cambia y evoluciona. Influenciado por la hermenéutica de Heidegger, Vattimo se lanzó a cuestionar la verdad desde sus cimientos. ¿Es posible que solo exista una única forma de ver el mundo? ¿O estamos condenados a vivir en un océano de interpretaciones múltiples y cambiantes? En este punto de su vida, Vattimo ya estaba tomando forma como un pensador revolucionario, alguien que se atrevía a desafiar el sentido común de su época. Años después, al mirar hacia atrás, describiría este periodo como el inicio de su viaje hacia una verdad débil, una verdad que no busca imponer, sino coexistir con otras verdades en una realidad plural y en constante cambio. La verdad débil y el fin de la modernidad. Imagina un mundo donde no existe una única verdad absoluta, sino un mosaico de interpretaciones, cada una tan válida como la otra. Esa es la visión revolucionaria de Gianni Vattimo. Uno de los conceptos más audaces y polémicos en su filosofía es el de la verdad débil. Pero para entenderlo a profundidad, primero debemos explorar su crítica a la modernidad. Según Vattimo, la modernidad fue una época definida por la obsesión con la certeza, un periodo en el que la ciencia y la razón intentaron imponer una única interpretación de la realidad. En esta visión moderna, la verdad era algo sólido, estable, algo que podía descubrirse y controlarse. Pero, para Vattimo, esta época ha llegado a su fin.
La modernidad, con su necesidad de certezas inamovibles, ha caducado, dejando paso a una era posmoderna en la que la realidad no se reduce a una sola narrativa. Hoy, afirma Bátimo, ya no vivimos bajo el dominio de una única verdad, sino en una realidad plural y fragmentada, donde lo absoluto ya no tiene cabida. La verdad débil es la respuesta de Bátimo a este cambio de época. Para él, toda verdad es, en última instancia, una interpretación. Hoy en día vivimos en un mundo donde las redes sociales y los medios nos presentan múltiples versiones de la realidad, cada una adaptada a su público y a sus propias interpretaciones. La verdad que vemos en los debates públicos y en las noticias cambia constantemente, reflejando un entorno de verdades débiles que coexisten y compiten entre sí. En este contexto, la verdad débil no es una verdad sin valor. Es una verdad que reconoce su propia fragilidad y su capacidad para evolucionar. En un universo de interpretaciones, como el nuestro, aceptar esta flexibilidad nos permite adaptarnos mejor y comprender que nuestra perspectiva no es la única. Yo creo, decía Bátimo, una frase que captura la esencia de su pensamiento. En esta breve afirmación se encapsula su idea de que incluso nuestras creencias son inestables y están en constante revisión. Nunca podemos estar completamente seguros de ellas, porque siempre estamos influenciados por nuestro contexto y nuestra subjetividad. Para Bátimo, esta postura de duda y apertura deja de ser una debilidad para convertirse en una fortaleza. Es la manera en que podemos adaptarnos a un mundo donde las certezas rígidas nos limitan más de lo que nos liberan. La verdad débil de Bátimo nos invita a abandonar la idea de que una única verdad debe prevalecer. Pero, ¿qué significa esto realmente en nuestra vida diaria? Significa aceptar que nuestras certezas, las que guían nuestras decisiones y juicios, son solo interpretaciones, sujetas a cambio y evolución. En un mundo de verdades débiles, ¿cómo tomamos decisiones sobre lo que es justo o injusto? ¿Qué implica para nuestras relaciones y para los valores con los que crecimos? Bátimo nos desafía a vivir en una realidad donde las creencias abandonan su estatus de dogmas, para ser puntos de partida hacia una reflexión constante y un diálogo continuo. Aceptar esto nos exige flexibilidad, pero también el coraje de convivir con la incertidumbre y de cuestionarnos constantemente. La hermenéutica y la interpretación. Gianni Bátimo toma la hermenéutica, la teoría de la interpretación, y la convierte en algo más que una herramienta filosófica. La transforma en una forma de vivir y comprender el mundo. Para Bátimo, la realidad misma es interpretativa. No es un bloque sólido e inmutable que podamos observar de manera objetiva, sino una construcción, una creación continua que nace de nuestras interpretaciones. Según él, no existe un mundo tal como es en sí mismo. Existe solo el mundo tal como lo vemos, lo interpretamos. Este enfoque significa que nuestra percepción de la realidad no es fija ni universal. Cada persona, cada cultura, cada época construye su propio modo de entender el mundo. Y estas interpretaciones, lejos de ser defectos o limitaciones, son reflejos de nuestra diversidad humana. En lugar de buscar una única verdad, Bátimo nos invita a abrazar esta pluralidad. Para él, el hecho de que haya múltiples interpretaciones es una riqueza, no una carencia. A diferencia de otros pensadores que ven la multiplicidad de interpretaciones como un obstáculo, Bátimo la ve como una oportunidad para construir una sociedad más abierta y comprensiva. En un mundo donde cada individuo y cada cultura tiene su propia versión de la realidad, estamos llamados a convivir y a respetar las diferencias. La verdad no es más que una forma de convivir con los otros, decía Bátimo. Con esta frase, subraya que la verdad no es un absoluto, sino un acuerdo, un acto de empatía y respeto por las perspectivas ajenas. Este pensamiento, que puede parecer revolucionario o incluso subversivo, es en realidad una invitación a construir una convivencia basada en el diálogo y la tolerancia. Para Bátimo, aceptar que la realidad es interpretativa significa aceptar que nadie posee la verdad absoluta. Y esto nos libera de la necesidad de imponer nuestras creencias a los demás. Al renunciar a la obsesión por una verdad única, Bátimo nos invita a participar en un juego de interpretaciones, donde cada visión del mundo,
tiene un valor y cada perspectiva contribuye a una realidad compartida, aunque fragmentada. Bátimo argumenta que, en lugar de tratar de desentrañar una verdad final, deberíamos concentrarnos en cómo nuestras interpretaciones pueden enriquecerse mutuamente. La interpretación no es una debilidad, es nuestra fortaleza, solía decir, subrayando que, lejos de alejarnos de la realidad, la interpretación es lo que nos permite darle forma. En este sentido, su propuesta de una hermenéutica, además de ser un método para estudiar textos o pensamientos, es una invitación a ver la vida como una obra abierta, donde cada uno de nosotros contribuye con su propia versión de lo que es el mundo. Para Bátimo, aceptar esta multiplicidad de perspectivas y vivir en un mundo de interpretaciones significa también un acto de humildad. Nos recuerda que no somos dueños de la verdad y que nuestras convicciones deben estar siempre abiertas al cambio, a la influencia de otras voces. En su filosofía, convivir con los demás implica abrazar sus interpretaciones y reconocer la legitimidad de sus experiencias, en lugar de imponernos sobre ellas. La hermenéutica, entonces, es para Bátimo una ética, una forma de vivir en armonía en un mundo que no necesita ser uniforme para ser real. Este mensaje de Bátimo, que a muchos les puede parecer desafiante o incluso incómodo, se convierte en una propuesta profunda y radical para una sociedad posmoderna. Si no existe una verdad absoluta que todos debamos seguir, entonces debemos construir juntos una realidad en la que todas las interpretaciones tengan cabida. Así, su hermenéutica se convierte en una filosofía de la tolerancia y el respeto, una guía para coexistir en un mundo diverso y complejo. Bátimo y el pensamiento débil. Gianni Bátimo introduce la idea del pensamiento débil como una respuesta radical a los sistemas filosóficos tradicionales de la modernidad, que durante siglos intentaron construir estructuras firmes y sólidas para explicar el mundo. Pero Bátimo se pregunta, ¿de verdad necesitamos estas certezas absolutas? ¿O podemos vivir con una verdad flexible y adaptativa que se ajuste a la complejidad de nuestra época? Para él, el pensamiento débil es un acto de humildad y libertad intelectual, no es una muestra de inseguridad o falta de rigor. El pensamiento débil rechaza la rigidez de los sistemas cerrados y se abre a un mundo lleno de posibilidades. Bátimo nos invita a abandonar la obsesión por alcanzar una única verdad inmutable y a aceptar que, en realidad, nuestras creencias son frágiles, ambiguas y, sobre todo, provisionales. La debilidad del pensamiento, decía Bátimo, no es debilidad del pensar, sino el reconocimiento de que pensar no nos da un dominio absoluto sobre el mundo. Bátimo nos dice que nuestras creencias deben ser lo suficientemente flexibles para doblarse, pero no para romperse. Esta frase refleja su convicción de que el conocimiento humano no debe imponerse, sino adaptarse a nuevas perspectivas. Así, el pensamiento débil se convierte en una fuerza para navegar en un mundo en constante cambio, manteniendo nuestras ideas abiertas a la evolución sin perder su esencia. Para Bátimo, adoptar el pensamiento débil es liberador, pues nos permite abandonar la necesidad de imponer nuestras certezas y nos impulsa a vivir en un mundo más plural y dinámico, donde podemos coexistir con diversas interpretaciones y realidades. Esta idea rompe con la tradición de la modernidad y, en su lugar, nos invita a abrazar la incertidumbre, a ver la diversidad de pensamientos y creencias como una riqueza y no como una amenaza. Así, el pensamiento débil es una invitación a vivir en una sociedad menos dogmática y más abierta al cambio y a la diferencia. En palabras de Bátimo, la verdad ya no tiene que ser una fuerza que oprime, sino una guía que nos ayuda a convivir con los otros. Esta filosofía nos reta a replantear la manera en que entendemos el conocimiento y, en última instancia, nos anima a construir un mundo donde las verdades, lejos de ser armas, sean puentes hacia el entendimiento mutuo. Bátimo y la política, hacia una sociedad pluralista. Gianni Bátimo fue un filósofo que reflexionó sobre la naturaleza de la verdad y el conocimiento, y también un pensador profundamente comprometido con la política,
Para él, la filosofía no puede quedarse en la abstracción, debe impactar en la realidad social y abrir camino hacia un futuro más inclusivo y pluralista. En un mundo donde no hay una verdad absoluta, Bátimo ve una oportunidad, la posibilidad de construir una sociedad menos dogmática y más abierta a la diversidad de ideas, creencias y formas de vida. Bátimo defiende la idea de que aceptar la multiplicidad de interpretaciones puede llevarnos hacia una sociedad donde las diferencias no sean motivo de conflicto, sino una fuente de riqueza. La verdad no debe ser una cárcel, afirma, recordándonos que las creencias absolutas suelen ser el germen de la intolerancia. Para él, en lugar de imponer una única visión del mundo, debemos crear un espacio donde distintas perspectivas puedan coexistir y enriquecerse mutuamente. Su visión política se fundamenta en la defensa de los derechos humanos, la equidad y la justicia social. Bátimo cree en una democracia que vaya más allá del simple acto de votar, que verdaderamente valore y respete la pluralidad de voces. La democracia no es solo un sistema de gobierno, sino una forma de convivir con el otro, sostiene, reafirmando que una sociedad democrática no puede florecer bajo la opresión de una única verdad o bajo sistemas totalitarios que rechacen la diferencia. El enfoque político de Bátimo rechaza cualquier tipo de imposición y defiende una apertura a la diferencia, lo cual, según él, es la clave para una sociedad verdaderamente moderna y justa. Sus ideas son un llamado a abrazar la diversidad como una práctica social y política real, no como un ideal filosófico abstracto. Para Bátimo, ser libre significa estar en constante diálogo con el otro, lo que implica ir más allá de tolerar las diferencias, aprendiendo de ellas y permitiendo que nos transformen. En un mundo cada vez más polarizado, las ideas de Bátimo sobre una sociedad pluralista ofrecen una perspectiva necesaria y revolucionaria. Nos desafían a cuestionar nuestras propias creencias y a abrirnos a la posibilidad de que, en esa pluralidad de interpretaciones, podemos encontrar una forma más justa y equilibrada de convivencia. La política, según Bátimo, debería ser el terreno donde construimos juntos, no desde la imposición, sino desde el respeto a la complejidad y riqueza de lo diverso. La muerte de Dios y la espiritualidad secular. Cuando Gianni Bátimo aborda el concepto de la muerte de Dios, lo hace desde un enfoque que invita a la reflexión profunda. Inspirado por Nietzsche, quien proclamó la muerte de Dios como el fin de las verdades absolutas y el inicio de una era de incertidumbre, Bátimo retoma esta idea, pero no como una pérdida, sino como una liberación. Para él, la muerte de Dios no significa el fin de la espiritualidad, es el colapso de la idea de un Dios inmutable y de verdades rígidas e incuestionables. En cambio, Bátimo propone una espiritualidad basada en la conexión humana y la empatía, una forma de vivir la fe que no depende de obedecer dogmas inamovibles, más bien de construir relaciones y vivir el amor al prójimo. Dios no es una verdad absoluta, es una relación de amor y apertura hacia el otro, decía Bátimo, subrayando cómo esta espiritualidad secular nos permite acercarnos a lo sagrado sin limitaciones dogmáticas. La muerte de Dios nos libera de la opresión de una verdad absoluta, afirmaba Bátimo. Según él, vivimos en una época en la que la espiritualidad puede y debe ser reinterpretada. En lugar de un Dios que impone verdades universales, podemos ver una divinidad que invita al amor, la compasión y el entendimiento mutuo. De este modo, Bátimo propone una espiritualidad secular en la que los valores éticos centrales, como el amor al prójimo y la apertura al otro, se mantienen, pero sin los dogmas que encierran y limitan. En la visión de Bátimo, esta espiritualidad secular se nutre de las enseñanzas cristianas, pero las interpreta a través del lente de la posmodernidad, donde ya no hay espacio para absolutos incuestionables. Dios no es una verdad absoluta, es una relación de amor y apertura hacia el otro, solía decir, enfatizando que la verdadera espiritualidad radica en la relación y el respeto hacia el prójimo, en lugar de adherirse a un conjunto rígido de doctrinas. En esta muerte de Dios, Bátimo encuentra una nueva forma de trascendencia,
una que permite a la humanidad reconectar con valores espirituales de una manera libre y adaptativa. Este enfoque de Bátimo reinventa la religión, invitándonos a pensar en una fe que evoluciona junto con el mundo y que se aleja de las certezas dogmáticas. Para él, la verdadera espiritualidad reside en cultivar una ética basada en el amor, la comprensión y la compasión, que pueden ser principios universales y aplicables, sin necesidad de un marco dogmático inmutable que haya que seguir ciegamente. Ser cristiano hoy, según Bátimo, es aprender a vivir sin verdades absolutas, pero con la convicción de que el amor y la caridad son el verdadero núcleo de la vida humana. De este modo, Gianni Bátimo nos reta a considerar que la espiritualidad puede ser una fuerza poderosa para la convivencia y el respeto mutuo, sin necesidad de una autoridad divina inapelable. Su interpretación de la muerte de Dios no busca erradicar lo sagrado, sino liberarlo, permitiendo una espiritualidad abierta y plural en un mundo que está, por naturaleza, en constante cambio. La batalla por la verdad. Las ideas de Gianni Bátimo han desafiado el pensamiento tradicional y, como era de esperar, han generado fuertes críticas y controversias. Su concepto de verdad débil y su rechazo a las verdades absolutas son un avance hacia una sociedad más libre o una amenaza a los valores que nos sostienen. Para algunos, esta postura nos lleva al borde de un peligroso relativismo. ¿Puede una sociedad prosperar sin una base sólida de certezas? ¿O estamos dejando la puerta abierta a la manipulación, al caos y a la pérdida de principios? ¿Es la verdad débil una invitación al respeto o una excusa para que todo sea justificable? Estas preguntas nos obligan a cuestionar hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nuestras certezas por un ideal de pluralidad y diálogo. Bátimo, sin embargo, responde a estas críticas con una perspectiva diferente. La falta de una verdad absoluta no es la invitación al caos, sino al diálogo y al respeto mutuo. Para él, la fragilidad de la verdad es precisamente lo que nos obliga a construir un mundo más justo y plural, donde múltiples voces y perspectivas puedan coexistir sin ser aplastadas por el peso de una sola verdad inamovible. Bátimo, sin embargo, nunca rehuyó a estos debates y enfrentó las críticas con convicción y claridad. Para él, la verdad débil no significa que todo vale o que las interpretaciones carecen de límites. La falta de una verdad absoluta no es la invitación al caos, sino al diálogo y al respeto mutuo, respondía. En su visión, la fragilidad de la verdad es precisamente lo que nos obliga a construir un mundo más justo y plural. Al cuestionar los absolutos, la verdad no es una fortaleza para defender, sino un puente para cruzar hacia el otro, afirmaba, subrayando que su filosofía es un llamado a la responsabilidad y a la convivencia. Para Bátimo, abrazar una verdad débil es abrirnos a la posibilidad de que nuestros valores puedan evolucionar y enriquecerse en contacto con otros. Él veía en la pluralidad de interpretaciones una fuente de riqueza y de diálogo, una manera de construir una sociedad en la que nadie tenga el poder de imponer su visión sobre los demás. Bátimo también defendía que el riesgo de manipulación no radica en la verdad débil. Al contrario, las verdades absolutas son las que históricamente han sido utilizadas para justificar opresión y control. Las peores atrocidades han sido cometidas en nombre de verdades incuestionables. Advertía, recordando que una visión rígida de la realidad es más susceptible de ser manipulada para intereses políticos o ideológicos. En lugar de un relativismo irresponsable, su filosofía propone una ética de la humildad, el reconocimiento de que nuestras certezas siempre pueden ser cuestionadas y que el respeto al otro es el pilar fundamental de una convivencia auténtica. Así, en lugar de promover una anarquía interpretativa, Bátimo nos invita a construir una comunidad basada en el diálogo, donde la diversidad de pensamientos sea una fortaleza y no una amenaza. La verdad débil es una verdad que se sabe débil y precisamente por eso es más humana, decía, subrayando que esta postura requiere un nivel de responsabilidad y compromiso más alto que el de quienes se refugian en dogmas inamovibles.
Con sus ideas, Gianni Vattimo nos empuja a una reflexión constante, a una búsqueda que nunca termina. Para él, vivir en una sociedad justa es estar dispuesto a escuchar la voz del otro, no es tener la última palabra. Esta filosofía, aunque polémica, es un desafío y una invitación a construir un mundo más abierto y solidario. La herencia de Gianni Vattimo. El 19 de septiembre de 2023, el mundo despidió a Gianni Vattimo, un pensador que desafió las certezas y nos mostró la riqueza de vivir en un mundo de interpretaciones. Su muerte dejó un vacío, pero sus ideas siguen vibrando en el pensamiento posmoderno y en nuestra manera de comprender la verdad, la política y la espiritualidad en el siglo XXI. Para Vattimo, aceptar la incertidumbre es una forma de respeto y apertura hacia el otro. Yo creo que creo, decía, revelando su visión de la creencia no como algo fijo, sino como una exploración constante y humilde. Nos dejó un mensaje profundo. La convivencia y el diálogo son más valiosos que imponer una sola verdad. En una época marcada por divisiones y dogmatismo, Vattimo nos lleva a ver la pluralidad como una fuerza. Su legado es una invitación a construir una sociedad donde cada perspectiva tenga su espacio, donde la tolerancia y el amor al prójimo sean los verdaderos pilares. Su pensamiento es un recordatorio de que vivir auténticamente significa aceptar que nuestras certezas pueden cambiar y que la verdadera fortaleza radica en la humildad y el respeto mutuo. Gianni Vattimo fue un defensor de una espiritualidad abierta, una ética basada en la compasión que va más allá del dogma. Nos enseña que podemos construir un mundo mejor si nos liberamos de las verdades absolutas y, en su lugar, valoramos la verdad como un acto de convivencia y empatía. ¿Te atreves a cuestionar las certezas que siempre has dado por sentado? ¿Qué pasa si todo lo que creíamos firme y estable en realidad no es más que una interpretación frágil? Vattimo nos desafía a aceptar que la verdad que conocemos es una construcción siempre cambiante. Pero, ¿estás preparado para vivir en un mundo donde el diálogo y la pluralidad reemplazan a las verdades inamovibles? Si este video te ha hecho reflexionar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones sobre los pensadores que han desafiado la forma en que vemos el mundo. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan una comprensión más profunda de la realidad. Queremos saber, ¿crees que podemos construir una sociedad justa en un mundo de verdades débiles? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Dale like si este viaje filosófico te ha movido y ayudemos juntos a que estas ideas se difundan y cambien nuestra manera de entender el presente y construir el futuro.